nota, el motor inicial de Hueco fue como la idea del vértigo y del vacío, ¿no? Según seguía mi intuición y mi deseo creativo, fueron apareciendo referencias a mi origen brasileño. Cuando uno siente que hay una imagen de lo que cree que es, y cuando de repente te das cuenta que mientras vives el proceso de la vida, que la verdad la identidad no es algo fijo ni determinado, ahí yo creo que se encuentra el hueco. El vértigo del próximo paso, o sea, no sabes muy bien cómo va a ser el próximo paso, de qué manera vas a articular el próximo movimiento y que hay un vértigo ahí también. O sea, entonces para mí Hueco es un ejercicio de existir en escena, abriendo todo el rato esta identidad, pudiendo dar existencia y espacio a todo lo que soy a cada momento, ¿no? Mi búsqueda es cómo yo puedo unir estos tres centros, ¿no? Cómo puedo unir mi mente con mis emociones, con mi fisicalidad, que la verdad es la misma cosa, aunque de manera general lo sentimos disociado. La dramaturgia de Hueco es bastante musical en este sentido, no es una dramaturgia teatral, es una dramaturgia de intensidad, de ritmo, y es como literalmente un capítulo, otro capítulo, otro capítulo, tres estados, tres maneras de abrir, esgarzar el presente para poder revelar todo lo que hay dentro de un cuerpo. Yo me siento muy protegida por su música. Y yo le digo esto a menudo, o sea, como que siento como Vidal, el músico, pero la música que hace Vidal y a través de la música, bueno, su alma, su espíritu, lo que conecta conmigo, como siento casi como un ángel de la guardia.